Buenos días, hermanos, gracia y paz. Feliz día del Señor. Hoy, como se ha anunciado, iniciamos una nueva serie a través del libro de los Hechos. Así que vamos para allá, el libro de los Hechos. Y vamos a ver hoy versículo del 1 al 11. Hechos 1, versículo del 1 al 11. Hechos 1, versículo del 1 al 11. Creo que todos hemos, si no ha leído todo el libro de los Hechos, estoy seguro que conoce la mayoría de las historias o de los eventos o de los acontecimientos que se narran en el libro de los Hechos. Así que ya la mayoría tenemos una idea de las verdades que vamos a ver, de los acontecimientos que vamos a ver. Pero, como siempre animamos, es bueno que podamos leer una y otra vez el libro en el que estamos. Tenemos aproximadamente un año para leer el libro todas las veces que podamos leerlo, y eso es bueno. Bien, Hechos, versículo 1 del capítulo 1, del 1 al 11. Dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres de vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hasta allí. El título de la enseñanza es Testigos Expectantes. Testigos Expectantes. La serie se llama Y me serán testigos. Y me serán testigos. Hoy vamos a ver este tema: testigos expectantes. Testigos expectantes. ¿Qué haría usted? Yo sé que usted se ha hecho o le han hecho esta pregunta en algunas otras ocasiones. ¿Qué haría usted si supiera que mañana es el fin del mundo? ¿Qué haría usted si le dijeran que mañana
si usted estuviera seguro que mañana es el regreso de Cristo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Lo primero que quizás se nos viene a la mente es, bueno, me la paso todo el día en oración, todo el día en oración, cantando, leyendo la Biblia, ¿no? Sirviendo a la gente, ¿no? Quizás eso sea lo primero que se nos viene a nuestra mente. Y al final, quizás de la lista, sería hablarle a alguien, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos de Cristo, ¿no? Quizás de tercero o al final de la lista sería eso, ¿no? Si nos acordamos. En una ocasión, Martín Lutero dijo: aunque mañana sea el fin del mundo, hoy sembraría un manzano en mi huerto. Aunque mañana fuera el fin del mundo, hoy sembraría un manzano en mi huerto. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, que Cristo debería encontrarlo a él sirviendo en el mundo. Esa es la verdad allí. Cristo debe encontrarme sirviendo en el mundo. Cristo debe encontrarme trabajando en el avance de su reino. Fue lo que quiso decir con eso. Nosotros vivimos en un mundo tan injusto, que por años deseamos que este mundo se acabe y Cristo venga pronto. Ven ya, Señor, decimos. Y sin darnos cuenta, pudo haber hecho que nos olvidáramos de la misión que Cristo nos encomendó, o que la tengamos en tercer lugar, o que no sea una prioridad de nuestra vida. Podríamos preguntarnos, ¿qué es más importante? O les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Estar preparados para el regreso de Cristo? Eso es importante, ¿no es así? Estar preparados, eso es muy importante. Estar preparados para el regreso de Cristo, eso es muy importante. ¿O qué es más importante que eso? ¿Predicar el Evangelio? ¿Qué es más importante? Yo estoy seguro que todos diríamos: las dos actividades, pastor, son importantes. Las dos actividades son importantes. Las dos labores son igualmente importantes. Bueno, en estos primeros versículos de este libro de los Hechos aprendemos que no debemos descuidar la tarea de ser testigos por la expectativa de su venida. No. La verdad es que debemos ser testigos de Cristo sin perder de vista su regreso. Debemos ser testigos de Cristo en este mundo sin perder de vista su regreso. Todos estamos de acuerdo con esa verdad, que es lo que la Biblia nos enseña. Entonces vamos a verlo así. Entonces, estos primeros versículos del 1 al 11, seamos testigos. Seamos testigos. Versículo del 1 al 8. Seamos testigos. Seamos testigos. Y después, del 9 al 11, vamos a ver entonces, estemos expectantes. Estemos expectantes. Seamos testigos. Versículo 1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Cuando dice en el primer relato se refiere, ustedes saben, al Evangelio de Lucas. Al Evangelio que también se le reconoce a él, a Lucas. Lucas fue el escritor, se le ha reconocido el escritor de Hechos, de este libro, ¿no? Lucas era doctor, ustedes la mayoría sabe, era doctor, compañero del apóstol Pablo. En muchos de sus viajes evangelizadores, más adelante el apóstol Pablo en una de sus cartas da más información de Lucas. Pablo dice, Lucas, médico, dice, el médico amado, le dice Pablo a Lucas, os menciona o nos da esa información acerca de Lucas. Lucas era médico, compañero de él también. Y también otro dato importante es saber que este libro fue escrito antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Antes de ese año, antes de que Jerusalén fuera destruida, como ustedes saben, Jerusalén fue invadida y destruida. Entonces dice Lucas que escribió
de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en Lucas. Y esa información Él la da en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 4. No lo vamos a leer ahora, pero ustedes ya lo habrán leído. En el primer relato comenzó a escribir de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, Teófilo, quien quiera que haya sido, ya era discípulo y había sido instruido en las cosas que con mayor seguridad se creían en la iglesia, deseaba conocer la certeza de las cosas. Entonces, en ese sentido, Teófilo representa la necesidad de la iglesia en general, de ese momento hasta el día de hoy, a través de los siglos hasta el día de hoy. En Lucas 1:4 leemos que para que sepas la verdad precisa, le dice Lucas a Teófilo, ahí en Lucas 1:4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Para eso te escribo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que este parece ser el mismo propósito de este libro de los Hechos. El mismo propósito. El mismo propósito. Era la continuación del Evangelio de Lucas con el mismo propósito, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Podemos concluir entonces, sin duda, que esta es la continuación de los hechos de Cristo y su enseñanza. Entonces, Hechos es la continuación de los hechos de Cristo y su enseñanza por medio de sus discípulos en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Ahora, tenemos algo que aclarar antes de seguir. Hechos, tenemos que decir que Hechos no pretende que cada cristiano debe actuar tal como lo hicieron los apóstoles, los discípulos. Ese no es el propósito del libro de los Hechos, que cada cristiano debe actuar tal cual lo hicieron los discípulos. Los discípulos, los apóstoles, ustedes saben que ellos tenían una misión única, particular, que ningún otro discípulo a través de la historia tiene ni tendrá. Ya lo hemos leído muchas veces, Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ninguno de nosotros, ningún discípulo en ningún otro tiempo ha tenido tal misión. Solamente ellos. Solamente ellos. No se nos ha mandado a enseñar las experiencias de los apóstoles. Sí se nos ha mandado a experimentar la enseñanza de los apóstoles. No se nos ha mandado a enseñar las experiencias de los apóstoles. Sí se nos ha mandado a experimentar la enseñanza de los apóstoles. Un dato que muchos parecen olvidar a la hora de estudiar o de enseñar este libro de los Hechos es precisamente que este libro, su género es histórico, porque narra parte de la primera historia de la iglesia cristiana. Por eso su género es histórico. Ustedes saben, Lucas está narrando acontecimientos. Lucas está narrando sucesos, cosas que están pasando. Eso lo vemos a través de todo el libro de los Hechos. Entonces, la intención de Lucas no es, hermanos y hermanas, enseñar principalmente doctrina. Ese no es el propósito principal del libro de los Hechos, enseñar doctrina. Y ese es un error que cometemos al estudiar los Hechos. Sacamos doctrinas del libro de los Hechos. Lucas no tiene ese propósito. Si ustedes pueden ver la diferencia, la escritura que hay entre Hechos y una carta de Pablo, ¿pueden ver? O una carta de Pedro o de Juan. ¿Ven la diferencia? Cuando leemos a Pablo, a Pedro o a Juan, ellos están enseñando doctrina. Hechos, Lucas, mientras escribe los Hechos, nos damos cuenta que no es como una carta de Pablo, no es como una carta de Pedro, no es como una carta de Juan. La carta de Pablo, Pedro o Juan sí están escritas principalmente para enseñar doctrinas.
Entonces, todo lo que vamos a hablar en el libro de los Hechos, por supuesto, tenemos que corroborarlo y conectarlo con las cartas de Pablo, Pedro, Juan o Judas también. Tenemos que recordar eso. Hasta el día, dice el versículo 2, en que fue recibido arriba en el cielo, después que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones, hablando de Cristo, a los apóstoles que había escogido. Este versículo, el versículo 2 que acabamos de leer, es un resumen de Lucas 24. Las últimas palabras que registra Lucas de Jesús en su evangelio, en Lucas. Este es un resumen. Es más, estos primeros versículos de hecho son un resumen. Lucas repite lo que ya dijo en su evangelio en sus últimos versículos. Es un resumen, una repetición. Si ustedes pueden leer, está en Lucas 24. Dice allí que Dios o que Jesús eligió a los apóstoles para esta misión. Y podemos ver este plan divino que Jesús hace, que se escoge a sus discípulos, a hombres imperfectos, pecadores débiles, para esta misión tan grande, tan grande. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús eligió este plan? ¿Por qué Jesús, yo me preguntaba, ¿por qué Jesús no vivió para siempre aquí en la tierra, ¿no? Le predicaba a todos, iba por todos los países predicando el evangelio? ¿Por qué Jesús no hizo eso? Hubiera sido más fácil. ¿Por qué Jesús no hizo eso? Bueno, un texto que nos da una de las razones del por qué Jesús no se quedó aquí en la tierra predicando el evangelio por siempre es 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Escogió a lo menospreciado para él gloriarse, ¿no? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Y esto aparte, por supuesto, de la recompensa de su exaltación, pues él tenía que ascender. Él tenía que ascender. Esa era su recompensa, su glorificación. Él tenía que ascender, ¿no? El cristianismo, todos podemos pensar, por ejemplo, que difundido por medio de 12 legiones de ángeles, no habría sido para nada impresionante. Pero qué maravilloso es Dios, que puede realizar grandes fines con medios extremadamente débiles, como ellos y como nosotros. A esto, el versículo 3, también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. 40 días, dice que resucitó y estuvo 40 días con ellos y les presentaba pruebas de su resurrección, convincentes. Saben que una de las definiciones de la verdad, ¿qué es la verdad? Una de las definiciones es lo que es aquello que corresponde a la realidad. Eso es verdad. Es aquello que corresponde a la realidad. Entonces el mensaje del evangelio es verdad. El mensaje del evangelio es verdad porque corresponde a la realidad. ¿Qué realidad? Que Jesús resucitó. Se presentó vivo y dio pruebas convincentes. Nuestros primeros maestros oyeron, como dice Juan, oyeron, palparon, vieron a la palabra de vida. Por eso más adelante vamos a ver que a la hora de escoger al siguiente apóstol, Pedro menciona este requisito, ¿no? Dice que estuvo 40 días hablándoles del reino de Dios. En el versículo 6, si recuerdan, que acabamos de leer, los discípulos
Cuando leemos el versículo 6, los discípulos le preguntan: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? El reino de Israel está en el versículo 6. Esta quizás fue una de las preguntas que surgieron mientras Jesús le estaba recordando las verdades del reino en esos 40 días. Recuerden otra vez que Lucas aquí en Hechos 1, del 1 al 11, está haciendo un resumen o está repitiendo lo que ya le escribió en su Evangelio de Lucas al final, ¿no? Así que quizás esta pregunta surgió en esos 40 días mientras Jesús estaba recordándoles las verdades acerca del reino, que precisamente eran los mismos temas, las mismas enseñanzas que ya él les había hablado antes de su muerte, en todo su ministerio, en todos. Es más, así comenzó Jesús a predicar, ¿se acuerdan? Arrepéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Así que les comenzó una vez, después de resucitar, a recordarles todo lo que le había enseñado acerca del reino. Y quizás esta pregunta surgió dentro de esos 40 días. Durante los 40 días Jesús tenía como fin recordarles la relación de su pasión, muerte, resurrección con el reino de Dios. Les hablaría Jesús de lo relacionado del reino de Dios sin aclararles una vez más qué o cómo es su reino. Les hablaría Jesús a sus discípulos una vez más de lo relacionado con el reino de Dios sin aclararles una vez más qué o cómo es su reino, para despejarle cualquier duda a ellos sobre su reino. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en Mateo 12:28 Jesús dijo: pues si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. No dice que vendrá. Ha llegado a ustedes. También, no sé si se acuerdan, pero la parábola de la levadura que Jesús cuenta para enseñar cómo es el reino de Dios, la enseñanza de esa parábola es que hay una parte del progreso del reino, la levadura, ¿no? Hay una parte del progreso del reino que es oculta a los ojos humanos, que aunque no veamos, el reino de Dios está creciendo. Y muchas otras parábolas que Jesús enseñó acerca del reino de Dios. El reino de Dios está creciendo. Prosigamos, dice, versículos 4 y 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esperar la promesa. Esperen la promesa, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la promesa. La obra del Espíritu Santo es imprescindible. No es importante, es imprescindible para la expansión del reino de Dios. Aquí en Hechos, Lucas se esfuerza para mostrar que la expansión de la iglesia a los demás samaritanos, gentiles, no ocurrió por iniciativa de los cristianos, no, sino que fue iniciada y desarrollada por el Espíritu de Dios. Sin la tercera persona de la Trinidad, el fracaso acompañaría cualquier esfuerzo. Esperen la promesa, esperen el Espíritu Santo. Ahí menciona el bautismo de Juan y lo compara también con el bautismo del Espíritu Santo. Los comentaristas hacen esta comparación. El bautismo de Juan fue externo. Ustedes saben, externo, representaba la limpieza moral. Fue hecho en anticipación a la venida de Cristo, el bautismo de Juan. Temporal, por eso, temporal, fue un mandato
era una orden, tenían que bautizarse. El bautismo del Espíritu Santo es espiritual, interno, que desciende sobre el corazón, que imparte renovación espiritual, destinado a permanecer para siempre. Y es una promesa que Dios cumple y da. Una promesa. No un mandato, sino una promesa. Ahora, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Leyendo el Antiguo Testamento, nos damos o recordamos que el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres con el fin de capacitarlos para llevar a cabo una obra específica y después los dejaba o se apartaba de ellos. Ustedes recordarán, por ejemplo, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Que el Espíritu venía sobre Sansón. Que al final el Espíritu Santo dejó a Sansón. O también como Saúl, ¿se acuerdan? Que también el Espíritu Santo dejó a Saúl también. Así era como se operaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto. Pero la gran noticia anunciada por el Señor Jesús es que el Espíritu Santo vendría para hacer morada permanente en cada creyente individual y en la iglesia. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con respecto al Espíritu Santo. Así que también podemos decir que en el principio la persona de Dios Padre demostró su obra poderosa, después la persona de Dios Hijo demostró su obra poderosa, ahora la persona del Espíritu Santo comenzaría su obra poderosa en pocos días. Y así ha sido desde entonces, hasta el día de hoy y hasta el final. Obrando poderosamente en la iglesia, en el mundo. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Como dije hace un momento, esta pregunta pudo haber surgido durante los últimos 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra con los discípulos, enseñándoles, recordándoles las verdades, sus promesas. Ahora fíjense, Jesús había resucitado, les había dado la palabra de consuelo a sus discípulos y les había recordado todas las promesas para ellos. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, sentarnos a esperar a que Dios restaure todo para nosotros. Era lo que los discípulos tenían en mente. Y nosotros, en ese sentido, somos igual que los discípulos. Igual que los discípulos. Bueno, ya escuché el mensaje del Evangelio, lo acepté, soy hijo de Dios, tengo vida eterna. ¿Y ahora qué sigue? Sentarnos a esperar el regreso de Cristo. Ellos querían una restauración. Esa era la pregunta. La palabra restaurar significa devolver, poner en su situación anterior. La pregunta de los apóstoles era evidentemente porque ellos estaban en una situación de sometimiento bajo el reino, bajo el imperio romano. Y si Jesús era el Mesías prometido, entonces tendría que librarlos ahora de la esclavitud o del sometimiento de los romanos. Y los restauraría a su estado anterior de libertad y propiedad, como en los tiempos de David y Salomón. Pero escuchen lo que dice Pedro más adelante, capítulo 3, versículo 21. Predicando de Cristo. A Él el cielo debe recibir, Pedro está hablando de la ascensión, ¿no? En este momento específico, de la ascensión de Cristo, cuando subió Cristo. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración, ¿de qué cosa?
dice Pedro? ¿Del reino de Israel? No. De todas las cosas. Acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Leemos a los discípulos preguntar si Jesús restauraría el reino de Israel, el capítulo 1. Pero unos capítulos después leemos a Pedro diciendo que Jesús subió al cielo y allá estará hasta la restauración de todas las cosas. Seguramente en esos 40 días, cuando surgió también la pregunta acerca de la restauración del reino de Israel, Jesús les aclaró qué era lo que él quería restaurar. ¿Cuál era su misión de restauración? Todas las cosas, todas las cosas. Y esto concuerda también con lo que dice el apóstol Pedro en sus cartas acerca de la venida de Cristo. Pedro habla, dice que todo será destruido y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Pedro. No dice nada de la restauración del reino de Israel, geográfico o político. Nada de eso dice Pedro. Todo será destruido y Cristo vendrá y restaurará todas las cosas. Habrá cielo nuevo y tierra nueva, dice el apóstol Pedro en sus cartas. No es el reino geográfico de Israel, nacional, lo que Dios planea restaurar. Lo que Dios planea restaurar es su reino aquí en la tierra. Porque recuerden que Él comenzó su reino en el Edén. Él comenzó su reino en el Edén y fue aparentemente frustrado por el pecado, pero Dios prometió que Él restauraría su reino, el reino de Dios. El reino de Dios. Todo el mundo será el Edén. Todo el mundo será un jardín del Edén. Todo el mundo será la nueva Jerusalén. Toda la tierra. Jesús le contestó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. No nos corresponde, no les corresponde, no nos corresponde. Hay temas que no son nuestra competencia. Ustedes saben, hay temas en lo terrenal que ni siquiera son nuestra competencia. Mucho menos en los planes de Dios. Imagínense que a usted lo llaman y lo inviten, lo llaman para que vaya a resolver el problema político entre Israel y Palestina. Imagínense que a usted le llaman para eso. ¿Usted qué va a decir? Ah, sí, yo sé, yo tengo la solución. No. Si somos sinceros, nosotros vamos a decir: no estamos capacitados para resolver tal problema, no estamos calificados, ni por inteligencia, no tenemos ningún poder para eso, ni mucho menos la sabiduría para eso. No nos corresponde, no nos compete ese asunto. Son temas que sobrepasan nuestros límites de poder e inteligencia. Si Jesús tiene que restaurar todas las cosas, el cuándo, que era la pregunta de los discípulos, preguntando sobre el momento específico, eso está fuera de nuestra competencia. Entonces los discípulos fueron corregidos. Sí hay una restauración, pero no de un Israel geográfico, político. Y el momento exacto solo Dios lo sabe. Solo Dios lo tiene dispuesto. Los discípulos quieren saber el tiempo exacto de la restauración. Jesús no dice que no va a haber un tiempo. Y debemos estar expectantes de ese tiempo. Y eso es todo lo que se espera de nosotros en ese tema. Eso es todo. Eso es todo. Aquí en la tierra, nosotros somos la iglesia, somos como soldados que combaten en una tierra extranjera, que no entienden el plan de la campaña.
Ni tenemos necesidad de entenderlo tampoco, porque el capitán sabe. Igual que los soldados, entonces seremos nosotros recompensados por nuestra obediencia. Esa es la recompensa que se nos promete a nosotros. Por nuestra obediencia. Lo que se nos ha dicho claramente es la misión que debemos realizar. En la obediencia está nuestra competencia. Allí. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este versículo nos da una de las respuestas de la pregunta: ¿para qué se nos ha dado el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Ahora, no es poder físico, suponemos, sabemos que no es así, no es poder físico, no era como el poder de Sansón matando a todos los enemigos del pueblo de Dios. No es así ese poder del Espíritu que se nos ha dado ahora. No tiene nada que ver con huesos o músculos. La fuerza no puede ayudar al Evangelio, más que lo obstaculiza. Como dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Tampoco el poder es el poder de la elocuencia, tampoco, aunque las palabras son importantes, pero las palabras no pueden regenerar el corazón. No es el poder de la elocuencia, es el poder es espiritual, el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, es el poder de una unión viva con un Dios vivo. Ese es el poder. Juan 16, 8 al 11 nos dice cómo es, nos enseña cómo es ese poder en nosotros del Espíritu Santo. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: cuando venga, convencerá al mundo de pecado. Ese es el poder que tenemos del Espíritu Santo. De justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ese es el poder que va con nosotros para ser testigos. El poder del Espíritu Santo para convencer de pecado. Alguien dijo así: el Espíritu es quien quebranta la indiferencia de los que no tienen convicción de pecado, de los que abrigan muy poco respeto en lo que concierne a la justicia de Dios, y aquellos que no atienden a las advertencias del juicio venidero. Ese es el poder del Espíritu Santo. La promesa ya se derramó, pero aún sigue fluyendo. Y ese poder no se caduca mientras Dios siga llamando testigos de su evangelio. El Espíritu Santo entonces nos hace testigos poderosos para predicar en el poder del Espíritu. No tiene nada que ver con gritar. Es obedecer con valentía y fidelidad al mensaje. Obedecer con valentía y fidelidad al mensaje. No es que el que más grita tiene más poder. Eso no es. Alguien gritando en el púlpito no es igual a que tiene el poder del Espíritu Santo. Quizás no sea que no seamos instrumentos del poder del Espíritu, pero somos instrumentos de ese poder como deberíamos ser. Somos instrumentos de ese poder como deberíamos ser. Porque puede ser que quizás la semana pasada
compartimos el evangelio con alguien. Pero somos instrumentos de ese poder como deberíamos ser. Y serán mis testigos, dice allí, en el versículo 8. La palabra testigo es la palabra, y esto es llamativo. No sé si sabían, creo que sí. La palabra testigo en el griego es la palabra martúreo o martureo, de donde viene nuestra palabra en español mártir. Mártir. Ser testigo de Cristo es igual a ser mártir de Cristo. ¿Saben lo que es un mártir, no? Ser testigo de Cristo es igual a ser un mártir de Cristo. Ser testigo de Cristo conlleva ser fiel a su evangelio, entonces, cueste lo que cueste. Ser testigo de Cristo conlleva ser fiel a su evangelio, cueste lo que cueste. Hasta los confines de la tierra, dice allí. La expansión del evangelio fue progresivo. Progresivo. No sé si, según la tradición de la iglesia temprana, dice que los discípulos fueron, ustedes lo pueden buscar con más información. Dice que los discípulos fueron a lugares como las comunidades griegas en territorios cerca del Mar Muerto, a Capadocia, a Macedonia, costa del Mar Caspio, también en regiones del Mar Negro, en la actual zona de Georgia Occidental, fueron a Mesopotamia, Persia, la actual Irán, Antioquía, Corinto, Roma, Siria, en la actual Turquía, Ponto, Galacia, Bitinia, fueron a Arabia, a Asia, por China, por la India, Samaria, Éfeso, Judea, más allá de Asia. Juan, leemos que también estuvo en Patmos predicando, Grecia y hasta el norte de África. Por todas esas regiones. Muchos lugares. Ahora, los discípulos llegaron los más lejos que pudieron. Pero ellos llegaron hasta el fin de la tierra. No. Bueno, sí y no. Sí y no. No todos salieron de Jerusalén, pero sí todos le predicaron a alguien que salió fuera de Jerusalén, a otro país, y ese a otro país, y ese a otro país, y a otra región, y a otra región, y a otra región. Hasta hoy, los confines de la tierra. Y por eso hoy día el evangelio ha sido predicado en todos los continentes del mundo. En todos los países alguien ha escuchado de la religión cristiana. Hoy más que nunca hay oportunidades, ustedes saben, para predicar el evangelio. No tenemos que ni siquiera salir de nuestra casa para hablarle a alguien que está en otro continente acerca del evangelio. Pero debemos ser fieles y fervientes donde quiera que estemos. No todos somos llamados a ir personalmente a otro continente. Podemos aplicarlo de esta manera: Judea, nuestra casa; Samaria, nuestros conocidos, vecinos, parientes, compañeros; hasta los confines de la tierra, aquellos que no conocemos. Tenemos que ser fieles y fervientes al predicar el evangelio en una de estas 3 áreas de nuestras vidas. Somos testigos del mensaje que proclama la grandeza de la majestad, la santidad y la gloria de Dios, y al mismo tiempo también proclama la dignidad y la inmortalidad del ser humano. Fíjense, hermanos, nuestra autoridad que viene de Cristo es poderosa. Él lo dijo: toda autoridad me es dada, vayan. Nuestra autoridad que viene de Cristo es poderosa. Nuestro compañero, el Espíritu Santo, es poderoso. Nuestro mensaje, el evangelio, es poderoso. Somos los testigos
más seguros del mundo. Pero también, versículos de 9 al 11 para terminar, no solamente en esta porción vemos que fueron llamados los discípulos a cumplir la misión, porque también los ángeles, al final de esta sección, les recordó: Él viene, Él volverá, Él volverá. Prediquen que Él volverá. Después de haber dicho estas cosas, fue llevado. Entonces, estemos expectantes, versículos 9 al 11. Estemos expectantes. Después de haber dicho estas cosas, fue llevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y ocultó de sus ojos. ¿No? Él tenía que subir, como dije hace un momento. Esa era la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo incluye la resurrección, su ascensión, su puesto a la derecha con el Padre y su retorno glorioso. Esa es la exaltación de Cristo. Él mismo había dicho que se marcharía. La ascensión fue el cumplimiento de la profecía, de sus palabras. La ascensión de Cristo confirma el triunfo del cristianismo. La ascensión de Cristo, dicen los comentaristas, que nos enseña o significó para Cristo otra vez la terminación de su humillación terrenal y el comienzo de su gloria celestial, la conclusión de su obra redentora y su aceptación formal, así como su recompensa por parte de su Padre, el cese de su actividad visible, directa en la tierra, y la inauguración de su obra indirecta, invisible desde el cielo por medio del Espíritu Santo a través de su iglesia, de sus escogidos. La ascensión significó para los discípulos la certeza de la resurrección de Cristo. Si Cristo se retiró visiblemente de la tierra, debe haber resucitado realmente entre los muertos. También fue la confirmación de la fe de los discípulos, de que Cristo era el Mesías de Dios, de que Jesús era el Mesías de Dios. También fue la verificación de la autoridad de Cristo como Maestro. La certeza también que finalmente seguirían a donde Él había ido. Esto había sido prometido por Cristo también en su ministerio a ellos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentó dos hombres en vestiduras blancas, dos ángeles. Los ángeles anunciaron, ¿se acuerdan que los ángeles anunciaron la primera venida de Cristo? Y ahora los ángeles anuncian la segunda venida de Cristo también. Es esperanzador que lo último que escucharon los discípulos no solamente fue la promesa de que Cristo estaría con su presencia espiritual hasta el fin del mundo con nosotros, sino que además escucharon la promesa de su segunda venida, de que Él vendría en carne y hueso. Es esperanzador. Así nuestra encomienda se ha vuelto más placentera, pues hay una promesa de victoria. La promesa de su venida debe estimularnos en la diligencia de nuestra misión. Como dice un comentarista, a medida que la misión se lleva a cabo, su pleno reino se acerca. El mundo esperó muchos siglos, muchos años para la primera venida del Señor, pero en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo. 6,000 años desde la promesa. ¿Por qué entonces debería la iglesia desesperar si debe esperar siglos más para la segunda venida? Y bueno, ascendió y volverá. El establo de Belén quedó atrás. El Cristo que fue menospreciado por los caminos de Jerusalén, de Judea, abandonado por todos,
perseguido por muchos, ahora es acompañados en su ascensión con nubes como carruajes celestiales. También alguien recuerda que la mano que lavó los pies ahora sostiene el cetro del dominio universal. Ha abandonado la cruz y ha subido al gran trono blanco, y muchas coronas brillan ahora sobre la cabeza, alrededor de la cual se enroscaban las espinas. El que fue crucificado entre las maldiciones de la turba, dice W. Landers, pronto viene entre los aleluyas del cielo. El que fue crucificado entre las maldiciones de la turba, la gente furiosa, ahora viene entre las aleluyas de los cielos para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creen en Él. Así que, hermanos, para nosotros el pasado debe estar lleno de Cristo, su humildad, su poder, servicio, su cruz, su resurrección, su ascensión. El presente, nuestro presente, también debe estar lleno de Cristo, su palabra, el poder del Espíritu Santo en nosotros. También nuestro futuro debe estar lleno de Cristo, sus promesas, la vida eterna, el cielo nuevo y la tierra nueva. No más pecado, no más dolor. ¿Se sujeta mi corazón o se sujeta el corazón suyo al Cristo que es, que vive y que regresará? Se solidifican sus esperanzas, hermanos y hermanas, en torno al Cristo que ha de venir, y se anclan sus esperanzas más y más y más en Él. Hermanos, hermanas, ¿no se han dado cuenta que la promesa de Cristo traspasa la oscuridad del futuro y traspasa también la oscuridad de la tumba, esperando aquel día de días en que Él, que es nuestra vida, aparecerá, y nosotros apareceremos también con Él en gloria? No importa cuántos años, no importa cuántos días, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas décadas pasen, no importa cuántos siglos pasen, la venida de nuestro Señor siempre está cerca. Siempre. Pueden pasar 1000 siglos y la venida de nuestro Señor siempre está cerca. Entonces, ¿por qué somos sus testigos? ¿Por qué? ¿Por qué somos testigos de Cristo? Bueno, porque todo el poder y la promesa más segura nos han sido dadas. Por eso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra una vez más, que cada domingo, Señor, nos habla. Y hoy, Señor, también esperamos que alguna verdad, alguna promesa, Señor, se quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y la podamos compartir, Señor. Que seamos testigos tuyos al salir de aquí, de este lugar, Señor, después de haberte adorado. Señor, que no nos olvidemos de nuestra misión, por más actividades que podamos tener, Señor. Ayúdanos a recordar en medio de tantas cosas, Señor, en medio de nuestro trabajo, ayúdanos a recordar, Señor, nuestra misión de ser testigos. En medio de todas esas cosas, Señor, y a recordar la verdad de que predicamos, somos testigos tuyos, porque tú vienes por tu pueblo. Gracias, Señor. Danos de tu gracia para seguir adelante. Cueste lo que cueste, Señor, por ti. Por ti. Tú eres nuestro Dios, Señor. Danos de tu favor y que usemos, Señor, el poder del Espíritu Santo que tú nos has dado para el avance de tu reino. Y que todo lo demás, Señor, nosotros buscando precisamente primero tu reino, Señor,
y que todas nuestras demás preocupaciones, Señor, tú las suplas. Esperamos en ti, Señor. Amén.